Es importantísimo saber lo que la Sagrada Escritura dice sobre ella misma. Más que eso, no solamente saber, sino tomar conciencia de lo que el Espíritu Santo afirma a través de la Sagrada Escritura. Para que podamos ser católicos bíblicos de verdad, para ello es necesario considerar la Sagrada Escritura. ¿Y qué mejor manera que ir viendo lo que la Sagrada Escritura dice sobre ella misma e incluso lo que la Iglesia también dice al respecto, para que estemos seguros? Así que vamos a ir sobre ese tema en este importante video. Y lo vamos a descubrir a través de 7 expresiones de la Sagrada Escritura acerca de ella misma. La primera es la siguiente. La Escritura es inspirada por Dios. Sí, es lo primero y lo más fundamental. Inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: toda Escritura es inspirada por Dios y útil, por tanto es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentre perfecto y preparado para toda buena obra. ¿Cómo podemos nosotros lograr esa perfección para estar preparados para toda buena obra? ¿Cómo es que podemos ser educados en la justicia según arguye este texto? ¿Cómo es que podemos ser corregidos para que nosotros después podamos enseñar y arguir a otras personas considerando la Sagrada Escritura, que es inspirada por Dios? Esto es tan importante que el apóstol San Pablo, que escribió esto inspirado por el Espíritu Santo, no encontró una palabra en el griego koiné para referirse a esto de inspirada por Dios. Y de hecho tuvo que inventarse una. Pero en definitiva es la misma idea que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 7. Voy a citar, dice: entonces Yahvé Dios formó al hombre con el polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Y resultó el hombre un ser viviente. Insufló significa que transmitió su aliento. ¿Okay? Entonces, cuando esto se aplica a la Sagrada Escritura, significa que Dios respiró en la Sagrada Escritura, y de esta forma también la Escritura tiene vida, y por lo tanto, como veremos luego, es poderosa y eficaz. ¿Okay? Por eso es que es tan importante, mis queridos hermanos, ver esto. Pero ahora vamos a ver lo que la Iglesia ha dicho al respecto, para que usted vea lo importante que es este primer paso, esta primera consideración. Ustedes saben que en el Concilio Vaticano II, la Iglesia aprobó, y hay ahí en los documentos conclusivos del concilio, una constitución dogmática acerca de la divina revelación, y por supuesto trata de la Sagrada Escritura. Ese documento se llama Dei Verbum. Pues el número 11 habla específicamente de esto, de la inspiración de la Sagrada Escritura. 5 puntos son importantes en este número 11 de Dei Verbum. Primer punto: las verdades reveladas por Dios en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración divina. ¿Ven ustedes? Punto número 2: todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento son santos, así lo pone la Iglesia, santos y canónicos, porque tienen como autor a Dios, o tienen a Dios como autor. ¿Quién es el autor primario de la Sagrada Escritura? Dios el Señor, que se sirvió, como vemos ahora en el punto 3, de autores humanos como causa segunda. ¿Okay? Y entonces ellos escribieron. ¿Qué fue lo que escribieron? Sigue diciendo: todo y solo lo que Dios quería. Impactante. Punto número 4 que podemos descubrir en este número 11 de la Dei Verbum. Dice: por lo antes dicho, todo lo que los autores inspirados afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Lo que aparece en la Sagrada Escritura es afirmado por Dios el Señor, y lo que Dios afirma aparece, por tanto, en la Sagrada Escritura. Punto número 5. Los libros de la Escritura enseñan firmemente, importante lo que viene ahora, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Letras para nuestra salvación. Y a continuación cita el texto bíblico de San Pablo en su segunda carta a los Timoteos, que citamos al principio. Ven ustedes, mis queridos hermanos, con fidelidad y sin error. Por eso mucho cuidado con esos cursos de Biblia.
Mucho cuidado con prestar oídos a esos maestros y predicadores sin importar el puesto que ocupen en la iglesia. ¿Okay? Cuando ellos pretenden explicar o aplicar, mejor dicho, porque no los explican, pero cuando aplican los textos bíblicos, no tomando en consideración o falseando la veracidad de la Sagrada Escritura y de lo que la Sagrada Escritura dice y enseña, mucho cuidado. Ya saben lo que hemos recomendado en otras ocasiones. Váyase de ahí. No se deje contaminar el alma. ¿Okay? Y esto está establecido, esto es catolicismo, esto es lo que ha establecido la iglesia. Así que nadie me venga a decir ahora, estás causando división. La división la están causando ellos. ¿Okay? Y usted sí le presta oído a esos falsos maestros. Segundo, la Sagrada Escritura es verdad. Primero es inspirada, ahora la Sagrada Escritura es, por supuesto, la verdad. La verdad. No te confundas, mi hermano. Ya sé lo que estás pensando, pero ve acá. Jesucristo no es la verdad, Él es la verdad. ¿Acaso hay otra verdad? ¿Cómo que la verdad cuando Jesucristo es la verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué hemos aprendido en esta comunidad? Y en lo que tanto insistimos, el presupuesto teológico fundamental de esta comunidad, que la fe cristiana y la Sagrada Escritura, por tanto, es integrada, no fragmentada ni contradictoria. No hay oposición y lo vamos a ver. Primero, lo que dijo el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17, o mejor dicho, lo que dice el Señor. Dice, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Fíjate si no hay oposición, que en este mismo Evangelio, en el capítulo 5, versículos 39 y 40, dice, vosotros, el Señor, vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. ¿Ven ustedes? Entonces, la Sagrada Escritura es el testimonio primario de la persona y del mensaje redentor de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, de sus enseñanzas, pasión, muerte, resurrección, glorificación, y por ahí para abajo todo lo que dice la Sagrada Escritura hasta el final. Todo ello testifica acerca de Jesucristo y su obra salvadora y santificadora para nosotros. Entonces, la Sagrada Escritura nos transmite la verdad. ¿Quién es esa verdad? Jesucristo. No hay contradicción. La Sagrada Escritura, entonces, es la verdad, además de ser inspirada por Dios. Tercero, la Escritura nos ayuda para no pecar. Para ser católico bíblico, un católico bíblico, hay que considerar todo esto. Y fíjese si nos conviene todo esto, que la tercera parte de esta reflexión, de esta enseñanza, dice, la Escritura nos ayuda, nos asiste para no pecar. Es decir, para que no nos convirtamos en pecadores impenitentes. ¿Ven qué importante es ser un católico bíblico? ¿Ven qué importante es darle a la Sagrada Escritura el puesto que tiene? No, y al final vamos a ver lo que ha dicho la iglesia, muchísimo más elocuente que este servidor. Okay. Para que ustedes vean. A propósito, el Salmo 119. Ay, que mucho recomendamos este salmo en esta comunidad. Ya sé que es el capítulo más largo de la Sagrada Escritura, pero vale la pena que ustedes ven al autor sagrado en un momento de su vida difícil, lleno de problemas, abrumado por las tribulaciones. ¿Y a qué se aferra él? ¿A qué se aferra él? A la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Mire cómo lo dice, en medio de esta tribulación, para mantenerse y para sostenerse firme, dice en el versículo 11, he guardado tus palabras en mi corazón. Eso sí, en mi corazón, para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti, guardo tus palabras en mi corazón. Es decir, en el estrato más íntimo de mi ser. Y desde ahí, todo mi entendimiento y mi voluntad, todo mi ser involucrado con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no transgredir la ley de Dios, para no pecar contra ti, que en definitiva es el primer paso para lograr y desarrollar una relación consecuente según Dios con Él mismo.
Miren, esto es tan importante y ustedes me lo tienen que aceptar. O sea, cuando ustedes meditan la Sagrada Escritura, cuando ustedes se meten en la Sagrada Escritura, Dios se mete con ustedes, Dios se mete contigo y se mete conmigo. O sea, nos introducimos al taller del alfarero y el alfarero nos mete sus manos y esas manos para mí es la Sagrada Escritura, que surte su efecto. El testimonio de San Agustín, bueno, antes de ser San Agustín, lo tenemos. Era un hombre que no podía dejar de pecar. Ustedes conocen la historia de Agustín. No podía dejar de pecar. Estaba sumido en pecados, delitos, vicios. Era un reo, un hombre inteligentísimo, brillante, pero era un pobre infeliz. ¿Y qué pasó? Tuvo una experiencia tremenda. Estaba paseando por el jardín y escuchó un canto infantil. Toma y lee, toma y lee. Ven el consejo para ti, para mí. Toma y lee. Y yo tomo y leo. Y él enseguida fue y agarró una compilación de cartas del apóstol San Pablo y lo abrió al azar. Y allí identificó un texto, Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. ¿Qué encontró Agustín? Que lo convirtió en San Agustín. Lo siguiente: como en pleno día, procedamos con decoro. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo. No os preocupéis y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Y dijo él, ya no tuve que leer más nada. La palabra de Dios caló hondo. La palabra de Dios que está viva, según veremos a continuación, porque Dios ha insuflado en ella, le ha dado poder. Así que, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Hermanito, hermanita, hermanos cristófilos, ¿qué vamos a hacer? Y visitantes, ¿qué vamos a hacer nosotros a partir de hoy? Vamos a tomar muy en serio, dando la importancia que tiene la palabra de Dios. Bueno, cuarto. La Sagrada Escritura es alimento para el alma. Si queremos ser católicos bíblicos de verdad, con todo lo que ello implica, es necesario tomar conciencia y aprovecharnos de que la Sagrada Escritura es alimento para el alma. El Señor, ustedes conocen el texto, en el 4º capítulo de Mateo, el Señor cita el Deuteronomio, cuando es tentado por Satanás. Él sintió hambre, nuestro Señor. Y el diablo lo tienta. Di que estas piedras se conviertan en pan. Digo, si tú tienes hambre, eso no es malo. ¿Y qué pasó? Mira, el Señor se había retirado con su Padre para tener una comunión inequívoca con Él, para iniciar su ministerio y para hacer frente, para lograr la provisión que le ayudó eventualmente a hacer frente para lo que se le vino encima. ¿Y qué identificó el Señor como lo primero y lo más necesario? Ese pan para saciar su hambre, no, lo primero. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Por eso nosotros decimos, como San Pedro en su primera carta, que como niño recién nacido, nosotros deseamos la leche espiritual pura, añade el apóstol Pedro, a fin de que por ella crezcamos para la salvación. Y solo el que se alimenta, mis hermanos, con la palabra de Dios, puede hablar de parte de Dios, puede testificar acerca de Dios, puede evidenciar a Dios en su vida, aunque no diga. Para ello, usted tiene que alimentarse de la palabra de Dios. El texto que escogí para esto, el más elocuente, entiendo yo, es el profeta Ezequiel. En el 3er capítulo, los 3 primeros versículos. Mire que elocuente. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. ¿Qué es ese rollo? Ya veremos. Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces me dijo, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis
palabras. ¿Con qué fue que se alimentó? ¿Qué fue lo que ingirió? Las palabras de Dios que Él eventualmente iba a transmitir al pueblo. Para todo ello es necesario alimentarnos con la palabra de Dios. Entonces ahora, en cuarto lugar, ustedes y yo queremos ser católicos bíblicos, ¿verdad que sí? Para ello estamos analizando esto, para descubrir la importancia, lo imprescindible que es la Sagrada Escritura para nosotros. Cuarto lugar, la Escritura es poderosa y eficaz. Por fin llegamos. La Escritura es poderosa y eficaz. Lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4. Versículos 12 y 13. Comenzamos con el 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva. ¿Recuerdan cuando insufló? Dando vida al hombre. De la misma manera que da vida a la palabra, pero añade y poderosa. Digo porque yo puedo estar vivo, pero estar frágil o ser débil. Pero la palabra de Dios es viva y es poderosa. Poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos e intenciones del corazón. Los comentaristas todos están de acuerdo en que esto implica que la palabra de Dios llega donde nada ni nadie puede llegar, solamente Dios, ni siquiera yo mismo. Y por eso necesito esa espada cortante que me delate por dentro, que me discierna por dentro. Y en esta misma línea, el versículo 13. No hay, por tanto, no hay para ella criatura invisible. Todo está desnudo, expuesto. Esto lo explicábamos en otra enseñanza. No voy a entrar en detalles, pero desnudo, ya, no sé si se acuerdan de aquella enseñanza, implica que se te descubre el cuello. O sea, te expone. Y luego añade que todo queda patente, por tanto, a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Y los comentaristas también, cuando analizan esto, que yo he descrito aquí de manera rápida, mencionan Isaías capítulo 55 y vale la pena leer los versículos 10 y 11 para que ustedes vean lo que esto implica además de lo que nosotros hemos dicho. Cito: así como la lluvia, escucha, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapa la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir fruto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. ¿Ven ustedes por qué no podemos cambiar, variar o negociar la palabra de Dios? Sí, porque no podemos contaminar la predicación de esa palabra. ¿Saben por qué? Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene, la fe que salva, la fe teologal. Por eso es que esto es tan importante. Viene de la predicación, pero ¿la predicación de qué? De lo que se me ocurre, de mis preferencias personales. ¿De dónde viene esa predicación? Añade de la palabra de Cristo o por la palabra de Cristo. Por eso es que nosotros no negociamos con el mundo. Respetamos a las personas y les hablamos con cariño, con caridad cristiana, pero con firmeza, porque no podemos variar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que pasó en los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 17, a partir del versículo 21, San Pablo está en Atenas predicándole a aquella gente. Y mientras San Pablo estaba introduciendo su discurso, ellos atentos y pendientes, porque estaban ávidos de cualquier novedad que los entretuviera. Por ahí va San Pablo, ¿no? Haciendo, como todo buen predicador, una buena introducción que capte la atención de la gente. Pero cuando fue a la médula, cuando fue directo al Evangelio de Jesucristo y les proclamó la resurrección mediante la cual nuestro Señor Jesucristo se constituía Señor y Salvador, ¿qué fue lo que hizo la gente?
Inmediatamente lo rechazaron, inmediatamente lo rechazaron. Y concluye el versículo 34 diciendo que solo unos cuantos se convirtieron y se unieron, solo unos cuantos. ¿Y qué pasó con la mayoría? Mejor dicho, ¿qué fue lo que pasó con San Pablo? Se fue con la gente, negoció con la gente, cambió su mensaje, no, se quedó con los que quisieron quedarse, con unos cuantos. Y a mí me parece, como nosotros hemos experimentado también, que incluso los que se alejan y los que no aceptan y los que no creen, al ver el testimonio de nuestra firmeza y perseverancia, sabiendo, como hemos dicho, que la palabra de Dios es fiel y es perfecta, por medio de ese testimonio, ellos terminan siendo convencidos. O mejor dicho, el Señor usa ese testimonio nuestro de perseverancia y fidelidad a su evangelio para ganarnos a otras personas eventualmente, o a las personas que inicialmente se fueron y no quisieron aceptar el evangelio. Y por eso mismo es que no podemos vendernos. Y ahora, en sexto lugar, la Escritura como palabra de Dios nunca pasará. Por eso estamos seguros. Esto es garantía, mis hermanos. Por eso yo me fijo de la santa palabra de Dios. Por eso es que nuestra evangelización en esta comunidad a la cual usted pertenece, si se ha suscrito y por lo tanto es cristófilo, pues usted sabe que nuestro énfasis es bíblico, porque sabemos esto. Y en línea y en sintonía con nuestra madre la iglesia, lo vamos a ver al final, no se me vaya. Insisto, sexta parte de esta enseñanza, la Escritura como palabra de Dios nunca pasará. Nunca pasará. Otra vez el Salmo 119, pero ahora el versículo 89. Mire que elocuente. Un versículo pequeño, pero tiene dos partes importantes. Señor, tu palabra es eterna, eterna. Afirmada está en el cielo. O sea, es eterna, no caduca, no caduca. Y está por encima además. Eso es lo que implica tu palabra es eterna, afirmada está en el cielo. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La iglesia lo reconoce en su catecismo en el número 1963, cuando dice, la ley de Dios proporciona una enseñanza que subsiste para siempre. Y aquí lo puse en negritas. Para siempre como palabra de Dios. No dejará de ser. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice nuestro Señor, no pasarán. Ahora, en séptimo lugar, para que acabemos de ser ahora, nos acabemos de convencer de ser católicos bíblicos. La Sagrada Escritura debe ser atendida con veneración. Por eso dice, la añade la iglesia también. A muchos católicos les desconcierta esto, cuando nuestra iglesia dice que nosotros veneramos la Sagrada Escritura como veneramos el cuerpo y la sangre del Señor. En la Sagrada Escritura se nos muestra, se nos presenta a Jesucristo el Señor, a la palabra en definitiva única del Padre, que luego lo recibimos, esa misma palabra, en el sacramento del altar, en la Santa Eucaristía. No hay contradicción, lo que hay es integración, mis queridos hermanos. Pero si la palabra de Dios, si la Sagrada Escritura no nos presenta a ese Cristo, ¿cómo lo vamos a recibir con propiedad? De forma digna, como debe ser. ¿Cómo vamos a reconocer a ese que estamos recibiendo en la Santa Comunión si no se nos ha impartido el conocimiento de Cristo a través de la Sagrada Escritura? Entonces, a partir de eso que he dicho, viene la séptima parte, o sea, esto que estamos tratando ahora. Por lo tanto, la Sagrada Escritura debe ser atendida. Y lo que la estudiamos debemos estudiarla. Y lo que la enseñamos debemos enseñarla con veneración, con temor y temblor. Con todo respeto, con toda responsabilidad, con toda diligencia, mis queridos hermanos. Y escogí para ejemplificar esto, Nehemías capítulo 8. Es que tiene que ser Nehemías capítulo 8. Y voy a seguir la versión. Dios habla hoy para tenerlo más claro, aún el lenguaje que podamos entender todos. Este punto, mire cómo se ejemplifica aquí elocuentemente.
capítulo 8, a partir del versículo 1. No lo voy a leer todo, pero hice la selección de los versículos pertinentes para seguir la línea sin forzar el texto y ustedes entiendan lo que implica esta séptima parte. Dice, entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Lo que era la Sagrada Escritura para aquel momento, que por supuesto, eventualmente por el desarrollo de la revelación de nuestro Señor y luego de la revelación de Dios nuestro Señor en Cristo, pues lo tenemos ahora en todo el canon bíblico. Bueno, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. O sea, todos los que tienen la capacidad para escuchar y entender y aprender la palabra de Dios, debemos reunirnos solemnemente delante de la presencia de Dios para recibir la instrucción de la palabra divina. Ok, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón, y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de ellos. Todo el pueblo, otra vez, todo el pueblo, esto es para todos. O sea, los católicos deberíamos ser todos católicos bíblicos. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras estaba de pie sobre la tribuna. Esto es importante también porque esto implica que había un sitio especial, sobresaliente, dispuesto para este momento y para este ejercicio. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, ya que se le podía ver por encima de todos, y al abrirlo todo el mundo se puso de pie. Noten el respeto, noten la reverencia, noten la veneración, noten la importancia que tiene esto para el pueblo. Entonces Esdras alabó al Señor, el Dios Todopoderoso, y todo el pueblo con los brazos en alto respondió: amén, amén. ¿Cómo pudieron asentir la palabra de Dios? Porque se les expuso con el respeto y la reverencia que se merece. Sigo con el versículo 7. Los levitas explicaron la ley al pueblo mientras la gente permanecía en su sitio. Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios, sin vergüenza ninguna, exponiendo la palabra de Dios. Sigo. Y lo traducían, importante también, para que se entendiera claramente su lectura. Por eso es que la predicación de la santa palabra de Dios consiste en la proclamación y en la explicación y luego entonces la aplicación de los textos bíblicos. O sea, no es esta es la palabra de Dios y así es como se aplica. No. Es explicarla coherentemente, sistemáticamente. ¿Okay? En el caso nuestro, tomando en consideración esa palabra última y definitiva de Dios nuestro Señor, que es Jesucristo, y en sintonía con nuestra Madre la Iglesia. Todas las cosas como son, mis queridos hermanos. Pero hay que explicar. Claro, tú puedes presentar la palabra de Dios y aplicarla directamente. Eso es una meditación, eso es una charla, o como tú lo quieras llamar. Pero para que sea predicación, a mi juicio, es necesario que haya de alguna manera una explicación responsable de la santa palabra de Dios. Continúa el versículo 9. Y como todo el pueblo lloraba al oír los términos de la ley, tanto el gobernador Nehemías como el maestro y sacerdote Esdras y los levitas que explicaban la ley al pueblo, dijeron a todos que no se pusieran tristes ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado al Señor su Dios. ¿Por qué estaban tristes? ¿Por qué lloraban? Porque la palabra de Dios les interpeló. ¿Ven ustedes por qué no podemos exponer la palabra de Dios para agradar a la gente? No, la exponemos sencilla, claro, una vez más, con respeto, con cariño. Miren la dedicación, miren la atención de estos maestros para leer y para explicar la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que causó eso en las personas? Pues un sentimiento que les acogió,
¿Ah? Y entonces una vez la palabra de Dios se les proclamó y se les expuso y se les explicó, entonces ellos se dieron cuenta de cómo estaban delante del Señor. ¿Cuál es la intención entonces aquí de la palabra de Dios? Solamente hacerte sentir mal, no, decirte la verdad. Y la verdad a veces duele y me hace sentir mal, pero la palabra de Dios da además el remedio. Y debemos estar felices de que Dios nuestro Señor nos ama tanto que nos imparte su palabra para exponer nuestra condición delante de Él y podamos entonces remediar el asunto con la ayuda siempre de la gracia divina. Y por eso ellos trataban de calmar a la gente diciéndole que se callaran y no lloraran, ¿ya? Porque era un día dedicado al Señor. ¿Por qué era un día dedicado al Señor? Porque era un día que se habían encontrado con su palabra. Entonces, cuando preparaba esto para ustedes, miren lo que pensé. Claro, el domingo es el día del Señor, seguro que sí. Pero nosotros podemos hacer que todos los santos días sean también dedicados al Señor si todos los santos días nos acercamos a la palabra de Dios con reverencia, como le pasó a esta gente. Y ahora concluye el versículo 12. Entonces toda la gente se fue a comer y beber y a compartir su comida y celebrar una gran fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque les habían dicho lo que ellos querían escuchar? No. Concluye, porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Alabado sea Jesucristo. Por favor, mi querido hermano, considera la Sagrada Escritura, medítala con amor, créele a la Sagrada Escritura y ponla en práctica, porque si somos católicos, debemos ser católicos bíblicos. ¡Ja! Ahora es que viene lo bueno. Ahora es que viene lo bueno, porque después de exponer todo esto, como me ha pasado con otras enseñanzas en este canal, ya anticipo los comentarios. Tu énfasis, Fer, tu énfasis es protestante. Biblia y Cristo. Un comentario dijo una vez, eres demasiado cristocéntrico. ¿Y qué es la fe católica, my friend? ¿Qué es la fe católica? Si la fe católica no fuera bíblica, ni fuera cristocéntrica, yo no me habría hecho católico. Me hice católico porque como católico yo me acerco más a Jesucristo y descubro el sentido correcto de la Sagrada Escritura, que me transmite todo lo revelado y preceptuado por el Señor. Así que no te dejes arrinconar, mi querido hermano Cristófilo. No te dejes, no, my friend. No. Nosotros somos bíblicos y somos cristocéntricos y te lo voy a probar con la voz autorizada de nuestra madre, la Iglesia, en su catecismo, el número 131. Prepárate para lo que viene ahora. Es tan grande el poder, estoy citando. Pelea con la Iglesia, dale, pelea con la Iglesia. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de la fe para sus hijos, alimento para el alma. Creo que hemos mencionado algunas de estas cosas, ¿verdad que sí? Fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles, escuchen, por tanto, los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura, dice la Iglesia Católica. Y ahora otra vez el catecismo, en el número 133. Mira lo que dice. La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua. ¿Se dan cuenta? La lectura, ¿saben ustedes lo que es asiduo? Significa que se hace de forma constante y con cierta continuidad o frecuencia, de forma frecuente y sistemática. Nosotros debemos acercarnos, como dice aquí la Iglesia, a la Sagrada Escritura insistentemente y todos los fieles. Eso te incluye a ti y me incluye a mí. Y continúa diciendo, acercarnos con frecuencia en la lectura de las divinas escrituras, así lo menciona este número.
Las Escrituras las menciona como divina, las señala como divina, ¿para que adquieran qué? Escucha, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Otra vez, énfasis cristológico, para que adquiramos la ciencia suprema de Jesucristo. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Otra vez, Cristo. Y otra vez, esto lo menciona la iglesia cada vez que habla, o frecuentemente cuando habla de la Sagrada Escritura, menciona esta frase famosísima de San Jerónimo. Otra vez, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y a propósito, este número cita Filipenses 3:8. Considero, dice el apóstol Pablo, considero que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces, ¿cómo adquirimos la sublimidad del conocimiento de Cristo en línea con la Iglesia Católica que lo ha establecido en este número citando este texto bíblico? Mediante la Santa Escritura. Y por eso San Pablo advierte a Timoteo cuando le dice en su segunda carta que desde niño conoces la Sagrada Escritura o las Sagradas Letras, dice él, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Nunca seremos lo suficientemente cristocéntricos y bíblicos. Queremos ser católicos bíblicos porque somos listos y nosotros sabemos que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y es lumbrera a nuestro camino. Nosotros como católicos hacemos bien en acercarnos con devoción y responsabilidad a la Sagrada Escritura. Y por eso, una de las razones por las que hacemos este trabajo es porque queremos que nuestros hermanos católicos no se sigan yendo de la iglesia, procurando conocimiento y edificación bíblica en otros lugares. Para ello, por favor, ayúdanos con una donación a través del sistema seguro de PayPal con cualquier tarjeta que tengas. En la descripción de este video encuentras el enlace o link de PayPal para que puedas ayudarnos en esto que vamos a seguir haciendo para la edificación de todos. Muchas gracias por tu generosidad y de todo corazón te deseo paz.